¿Puede un cristiano enojarse? Es una pregunta que muchas personas me hacen y hoy quiero que meditemos en esto. Y para responder esta pregunta, vamos a leer Efesios 4:26, donde dice en la Reina Valera 60: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Entonces la respuesta rápida a esa pregunta es sí, un cristiano se puede enojar, pero no debemos permitir que ese enojo nos controle de tal manera que nos lleve a pecar. Entonces la respuesta sí, nos podemos enojar, pero no debemos pecar en medio del enojo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Y muchas veces el problema es que nos dejamos controlar por nuestras emociones. El problema no es tanto enojarnos, sino debemos aprender a encauzar el momento cuando nos enojamos. Necesitamos aprender a manejar el enojo. Y muchas veces pensamos que no, que el cristiano nunca debe enojarse, nunca debe tener miedo, nunca debe sentirse deprimido, frustrado, nunca debe tener emociones que son de pronto negativas, pero necesitamos saber que el Señor nos hizo con emociones y muchas veces estamos tratando de suprimir esas emociones pensando que esas emociones son pecado. Esas emociones no son pecado en sí mismas, pero nos pueden llevar a pecar si nosotros no aprendemos a sujetarlas y a dominarlas bajo el Espíritu Santo. Entonces esto es bien importante de saber, que no se trata de no tener emociones porque Dios nos creó con esas emociones. ¿Por qué? Porque son alarmas de alerta que nos muestran que cosas no están funcionando de la manera correcta a nuestro alrededor. Obviamente, cuando nosotros vemos una injusticia, cuando nosotros vemos que se hace maldad en contra de alguien inofensivo o cuando mienten en contra de nosotros, cuando nos dicen cosas que son para nosotros injustas o otro tipo de cosas que nos enojan, obviamente nuestra reacción natural y normal va a ser enojarnos. Pero la cosa aquí es que aquí la Biblia nos dice que si nosotros no sabemos controlar esto le puede dar un lugar al diablo, le puede abrir una puerta al diablo para que entre a operar en nuestras vidas. Entonces aquí nos dice varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, nos dice que el sol no debe ponerse sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos permitir que este enojo se extienda por un largo periodo de tiempo. Nos podemos enojar, pero nuestro deber es sujetar ese enojo, irnos, que es lo mejor para si estamos muy ofuscados, lo mejor es apartarnos, irnos para evitar entrar en un pecado o hacer algo que no debemos hacer y ir a orar, ir a la oración. Es importante ir a orar para decirle al Señor cómo nos sentimos y para perdonar. Hermanos, el cristiano tiene la obligación de perdonar. Necesitamos aprender a ser cristianos perdonadores, cristianos que dejan ir la ofensa, cristianos que se acostumbran a continuamente soltar lo que nos dijeron, soltar a la persona, soltar la acción que nos ofendió, porque si no lo hacemos, ese es un campo minado, un campo donde el diablo entra a hacer de las suyas. Necesitamos perdonar con rapidez, perdonar para que no duremos. Muchas veces matrimonios o relaciones con amistades o hijos se convierten en la ley del hielo, donde no se hablan por meses, por días. No podemos durar ni siquiera un día. Por eso dice, no se ponga el sol, o sea, está hablando del espacio de un día. No puede llegar a la noche, ya sea la noche y tú todavía seguir enojado con tu esposo, con tu hijo, con tu amiga, con la hermana. No.
Toca perdonar, hermanos, para que no le demos lugar al diablo. Otra cosa que dice es que no debemos pecar. Una cosa es enojarse y otra cosa es salirse de control en medio del enojo, usar gritos, agresiones, irrespeto. Cuando nosotros irrespetamos a otros, estamos pecando. Cuando nosotros empezamos a airarnos de tal manera que golpeamos cosas, que gritamos a las personas, que agredimos, eso es pecado. No debemos hacer esas cosas. Podemos enojarnos y expresar nuestro enojo de una manera respetuosa, de una manera pacífica, de una manera controlada. Quiero darle un tip muy rápido para no entrar en pecado en medio del enojo. Hay momentos donde necesitamos aprender que no es el tiempo de resolver la situación o de expresar a las personas la razón por la que estamos enojados. Si los ánimos están acalorados, si estamos nosotros muy ofuscados o airados por lo que acaba de pasar, lo mejor es dar un tiempo. Hay que aprender a reconocer el tiempo para solucionar las circunstancias, para poder entrar en una comunicación, para poder hablar con las personas. Porque cuando estamos con las emociones a flor de piel, es un muy mal momento para nosotros ir y hablar y resolver cualquier situación. Hay que dejar que nos enfriemos, hay que hablar con cabeza fría, hay que hacerlo después de haber orado. Entonces mi consejo es, para no entrar en pecado en medio de una circunstancia que se están calentando los ánimos con otras personas, lo que debemos hacer es apartarnos, decirle: mire, discúlpeme, ahorita estoy indispuesto, la verdad, puede ser honesto, estoy muy enojado y no quiero pecar. Dame un tiempo y luego seguimos hablando del tema. Separarnos, irnos para poder meditar. Puedes ir a hacer ejercicio, caminar, eso ayuda mucho. Orar es indispensable y luego, en una ocasión propicia, en el tiempo propicio, poder hablar y comunicar para poder llegar a un acuerdo. Pero cuando están los ánimos caldeados es mejor no, porque ahí vamos a entrar en un pecado. Entonces, quiero darle la tranquilidad a todos los que están esperando y luchando por nunca enojarse y nunca lo logran. No, sí se pueden enojar. La cosa es que necesitamos aprender a manejar esas situaciones y no que esas situaciones nos manejen y nos gobiernen y nos hagan salir de control. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.